Valeria era una joven de 28 años que siempre había soñado con formar una familia llena de amor y felicidad. Había conocido a Ricardo, un hombre encantador y ambicioso, cuando ambos tenían 25 años, y desde entonces, su vida parecía un cuento de hadas. Él era su príncipe azul, y ella creía que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. La relación comenzó llena de ilusiones, con promesas de amor eterno y un futuro brillante. Ricardo provenía de una familia adinerada y tenía un gran potencial para el éxito, mientras que Valeria era de origen humilde, pero su dulzura y calidez lograron conquistar el corazón de Ricardo. Al cabo de un tiempo, Valeria quedó embarazada, y la noticia, que debería haber sido motivo de alegría, marcó el comienzo de la oscuridad que se cernía sobre su vida. Ella pensó que la llegada de un hijo uniría aún más a la pareja, pero, para su sorpresa, Ricardo no compartió su entusiasmo. Mientras Valeria soñaba con los días en que sostendría a su bebé en brazos, Ricardo comenzó a mostrar un lado que ella nunca había visto antes. Él, que siempre había sido protector y cariñoso, empezó a distanciarse, a mostrar impaciencia e irritación, como si la idea de convertirse en padre le asustara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los días se convirtieron en semanas, y la indiferencia de Ricardo se hizo cada vez más evidente. Valeria intentaba entenderlo. Buscaba su mirada en las noches en que cenaban juntos, esperando que sus ojos le dieran una señal de esperanza, de que todo volvería a ser como antes. Pero lo que veía era un vacío, una frialdad que se apoderaba de él con cada día que pasaba. Ella intentó hablar con él, entender sus miedos, pero Ricardo siempre la apartaba, diciendo que estaba ocupado, que no tenía tiempo para esas tonterías. Valeria comenzó a pasar sus noches llorando, preguntándose qué había hecho mal, en qué momento Ricardo había dejado de amarla. Pero a pesar de su tristeza, ella mantenía la esperanza, aferrándose a los recuerdos de los momentos felices que compartieron, creyendo que, de alguna manera, podrían superar esta etapa y recuperar la magia que los unió. Mientras tanto, Ricardo seguía sumido en su ambición desmedida. Trabajaba largas horas y se rodeaba de gente que reforzaba la idea de que una familia solo sería un obstáculo en su camino hacia el éxito. En su mente, Valeria se había convertido en un peso que no podía cargar. La mujer a la que alguna vez prometió amor eterno ahora solo representaba una barrera entre él y sus sueños de grandeza. Un día, mientras Valeria preparaba la cena, sintió un fuerte dolor en el abdomen. Asustada, llamó a Ricardo, esperando encontrar en él un apoyo, un consuelo. Pero cuando él llegó, no fue el Ricardo amoroso que solía ser. Su rostro mostraba irritación, y en lugar de preocuparse por ella, la acusó de exagerar, de buscar llamar su atención. Esa noche, mientras Valeria intentaba dormir con lágrimas en los ojos y su mano acariciaba suavemente su vientre, sintió que algo dentro de ella se rompía, como si el hombre que amaba hubiera desaparecido para siempre. Ricardo, por su parte, comenzó a distanciarse más y más, dejando que la rutina se convirtiera en su refugio. Empezó a pasar menos tiempo en casa, a inventar excusas para no compartir ni un minuto más con Valeria. Ella notaba su ausencia, el silencio que llenaba la casa cuando él no estaba, y la frialdad que sentía cuando él finalmente regresaba. Pero a pesar de todo, Valeria seguía creyendo que el amor que una vez compartieron aún podría salvarlos, que su hijo sería el lazo que los uniría para siempre. Pero Ricardo ya había tomado una decisión que cambiaría la vida de Valeria para siempre y que dejaría una herida profunda en su corazón, una herida que solo el tiempo y su propia fuerza serían capaces de sanar. La vida de Valeria comenzó a desmoronarse una mañana fría de invierno. Llevaba ya 7 meses de embarazo y, a pesar de la distancia que sentía de Ricardo, aún mantenía la esperanza de que, al ver crecer su vientre, él encontraría el amor y la conexión que alguna vez los unió. Pero esa mañana, todo cambió. Ricardo llegó a casa temprano, algo inusual en él. Su rostro estaba serio, casi frío, y sus ojos no buscaban los de Valeria como solían hacerlo. Sin decir una palabra, se dirigió a la sala y dejó caer un sobre blanco sobre la mesa. «¿Qué es esto, Ricardo?», preguntó Valeria, con un nudo en la garganta. Presentía que algo malo estaba por suceder. «Es lo que necesitaba saber», respondió él, con una frialdad que hizo que Valeria sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. Ella abrió el sobre con manos temblorosas y, al leer el contenido, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era una solicitud de divorcio.
El documento estaba redactado de forma impersonal, como si los años de amor y promesa se redujeran a simples párrafos legales. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Ricardo?, susurró, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento, algún rastro del hombre que alguna vez la amó. Porque no quiero esto. No quiero una vida que me ate. No quiero una esposa que dependa de mí. Ni un hijo que arruine mi futuro, respondió, sin mostrar una pizca de emoción. Valeria sintió como si una daga se clavara en su corazón. Se llevó las manos al vientre, tratando de proteger a su bebé del dolor que sentía. Ricardo la miró con indiferencia, como si la mujer que tenía frente a él no fuera la misma a la que le había prometido amor eterno. ¿Vas a dejarnos?, preguntó Valeria con la voz rota, sabiendo que la respuesta era obvia. Sí, me voy hoy mismo. He dejado suficiente dinero para que te las arregles un tiempo, pero después de eso, no me busques. No quiero saber nada de ti ni de ese niño, dijo Ricardo, mientras se giraba y comenzaba a recoger sus pertenencias. Valeria trató de aferrarse a él, de hacerlo entrar en razón, pero cada intento fue en vano. Ricardo era como una sombra, como un extraño en su propia casa. Ella cayó de rodillas, aferrándose a su vientre, sollozando sin control mientras escuchaba los pasos de Ricardo alejándose por última vez. La puerta se cerró y el eco de aquel sonido resonó en su mente como el final de su mundo. Durante días, Valeria no salió de casa. La oscuridad y el silencio eran sus únicos compañeros. Las promesas rotas, los sueños desvanecidos, y la imagen de Ricardo marchándose sin mirar atrás se repetían una y otra vez en su mente. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer que había perdido todo, que ya no sabía quién era sin él. Pero en medio de su desesperación, sentía los suaves movimientos de su bebé en su vientre, recordándole que ya no estaba sola. Un día, mientras Valeria intentaba reunir las fuerzas para levantarse, sintió un fuerte dolor que la dejó paralizada. Algo no estaba bien. Desesperada, trató de llamar a Ricardo, buscando en su teléfono su número una y otra vez, esperando que, de alguna manera, él respondiera. Pero no hubo respuesta. Estaba sola, completamente sola. Luchando contra el dolor, Valeria logró llegar al hospital. Cada paso era un recordatorio de que, sin importar lo que Ricardo hubiera hecho, ella tenía que ser fuerte. Tenía que luchar, no por ella, sino por el pequeño ser que crecía dentro de ella. Los médicos la recibieron de inmediato y le aseguraron que el bebé estaba bien, pero que necesitaba reposo y cuidados. Valeria asintió, secándose las lágrimas mientras miraba su reflejo en la ventana de la habitación del hospital. «Lo haré por ti, mi amor», susurró, acariciando su vientre. Y en ese momento, comprendió que Ricardo no merecía sus lágrimas, ni su dolor. Ella no podía cambiar el hecho de que él la había abandonado, pero podía elegir luchar, elegir ser fuerte por su hijo. Porque aunque Ricardo se había marchado, ella nunca dejaría de ser la madre que su bebé necesitaba. Al regresar a casa, Valeria notó que todo lo que alguna vez compartió con Ricardo había desaparecido. Las fotos, los regalos, las cartas de amor, todo se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Pero algo dentro de ella cambió. Valeria se prometió a sí misma que no dejaría que el dolor la destruyera. No se permitiría ser una víctima de su propio destino. A partir de ese día, iba a luchar con cada fibra de su ser por ella y por su bebé, porque sabía que en algún momento tendría que demostrarle al mundo, y a ella misma, que no necesitaba a Ricardo para ser feliz. Así comenzó el verdadero viaje de Valeria, un camino lleno de obstáculos, de lágrimas y de sufrimiento, pero también de esperanza y de fuerza. Y aunque aún no lo sabía, esta prueba que la vida le había impuesto sería la chispa que encendería el fuego que la transformaría en la mujer poderosa que estaba destinada a ser. La vida de Valeria cambió drásticamente después de que Ricardo la abandonara. Lo que antes era una existencia cómoda y llena de ilusiones se transformó en una lucha constante por sobrevivir. Valeria, que había dependido del amor y el apoyo de su esposo, ahora se encontraba completamente sola, sin recursos y enfrentando un mundo que parecía no tener piedad de ella. Los primeros meses fueron los más difíciles. Con el embarazo avanzado, Valeria apenas podía moverse con facilidad, y conseguir trabajo en su estado era prácticamente imposible. A menudo, se encontraba caminando por las calles, buscando desesperadamente un empleo,
cualquier cosa que le permitiera llevar comida a su hogar. Cada vez que preguntaba en una tienda, en un restaurante o en una oficina, la respuesta siempre era la misma: no necesitamos a nadie más en este momento. La mirada de los empleadores se posaba en su vientre, y ella podía ver el juicio y la indiferencia en sus ojos. Con el poco dinero que le quedaba, Valeria alquiló un pequeño cuarto en una pensión barata. Era un lugar húmedo y oscuro, muy lejos de la casa que había compartido con Ricardo, pero era lo único que podía permitirse. Cada noche, se recostaba en el viejo colchón, sintiendo las patadas de su bebé, y las lágrimas caían por su rostro. Sabía que tenía que ser fuerte, que no podía permitirse rendirse, pero la realidad era que el miedo y la desesperación la consumían poco a poco. Un día, mientras buscaba trabajo en las calles de la ciudad, Valeria se sintió abrumada por un fuerte mareo. Apenas tuvo tiempo de apoyarse en una pared antes de caer al suelo. La gente pasaba a su lado sin detenerse, sin siquiera mirarla. Era como si se hubiera vuelto invisible, como si su dolor y sufrimiento no importaran a nadie. Pero en medio de la multitud, una mujer mayor se acercó y la ayudó a levantarse. «Hija, ¿estás bien?», preguntó la mujer, con una mirada llena de compasión. Valeria, con lágrimas en los ojos, solo pudo negar con la cabeza. La señora, llamada Teresa, llevó a Valeria a su pequeño puesto de frutas, donde le ofreció un vaso de agua y algo de comida. Mientras comían juntas, Valeria le contó su historia. Teresa escuchó con atención y, al final, tomó la mano de Valeria y le dijo: «No estás sola, querida. La vida es dura, pero siempre hay una forma de salir adelante. Puedes trabajar conmigo aquí en el puesto. No es mucho, pero al menos tendrás algo para empezar». Valeria sintió que un rayo de esperanza iluminaba su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto su dolor y había decidido ayudarla. A partir de ese día, Valeria comenzó a trabajar en el puesto de Teresa. Aunque el trabajo era agotador y sus manos se llenaban de cortes y heridas, ella sentía que, al menos, estaba haciendo algo para mejorar su vida y la de su bebé. Cada moneda que ganaba era un paso más hacia adelante, una prueba de que no iba a dejarse vencer por las circunstancias. Sin embargo, no todo era tan simple. En las noches, al regresar a su pequeño cuarto, la soledad se apoderaba de ella. Los recuerdos de Ricardo, de la vida que una vez compartieron, la asaltaban sin piedad. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, porque él la había dejado en su momento más vulnerable. Pero cada vez que sentía a su bebé moverse dentro de ella, recordaba que tenía un propósito, una razón para seguir adelante. Hubo días en que Valeria apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama, pero el pensamiento de su hijo la empujaba a seguir. Teresa, que se había convertido en una figura materna para ella, la alentaba constantemente, recordándole que la vida no siempre sería tan cruel. Valeria la escuchaba, pero en su interior, la duda y el temor no dejaban de crecer. En uno de los días más duros, cuando parecía que el cansancio y la tristeza la vencerían, Valeria se detuvo frente a una tienda y vio su reflejo en el vidrio. Lo que vio la sorprendió: una mujer delgada, con el rostro marcado por el sufrimiento y la fatiga, pero con una mirada que aún brillaba con determinación. Era en esos momentos cuando comprendía que el sufrimiento no la había destruido, sino que la estaba moldeando, convirtiéndola en alguien más fuerte. Poco a poco, Valeria comenzó a ahorrar el dinero que ganaba, consciente de que necesitaba prepararse para el momento en que su bebé llegara al mundo. Cada centavo, cada sacrificio, era una inversión en el futuro que soñaba para su hijo. En su interior, sabía que no podía permitir que la vida que llevaba ahora definiera el destino de su pequeño. Tenía que demostrarle que, a pesar de todo, era posible levantarse y seguir adelante. La gente que pasaba por el puesto de frutas comenzó a notar la presencia de Valeria. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desdén, pero ella no permitía que las opiniones de los demás la afectaran. Había aprendido, a través del dolor y la adversidad, que su valor no dependía de la opinión de los demás, sino de la fortaleza que encontraba en sí misma. Y así, día tras día, Valeria continuó luchando, enfrentando cada obstáculo con una determinación inquebrantable. Con cada día que pasaba, Valeria sentía que su corazón se endurecía un poco más, no por amargura, sino por la necesidad de protegerse a sí misma y a su bebé. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba dispuesta a rendirse.
Porque aunque el mundo la hubiera dejado atrás, Valeria estaba decidida a demostrar que era capaz de levantarse y construir un futuro mejor, no solo para ella, sino para el hijo que llevaba en su vientre. Los meses pasaron, y el vientre de Valeria creció a medida que el día del nacimiento de su hijo se acercaba. Cada movimiento que sentía dentro de ella era un recordatorio de la vida que estaba a punto de traer al mundo y de la responsabilidad que recaería sobre sus hombros. A pesar de las dificultades, Valeria nunca dejó de trabajar en el puesto de frutas de Teresa. Cada moneda que ganaba era un paso más hacia un futuro que soñaba para su hijo, un futuro donde él no tendría que sufrir las carencias que ella estaba enfrentando. Finalmente, llegó el día. Una noche de tormenta. Mientras Valeria regresaba de su trabajo, sintió un dolor agudo que la hizo detenerse en medio de la calle. El agua caía a cántaros, empapándola por completo, pero ella apenas podía moverse. Con cada contracción, el miedo y la desesperación la invadían. Sabía que su bebé estaba a punto de nacer, pero no tenía a nadie que la ayudara, ningún familiar a quien recurrir. Estaba completamente sola. Valeria logró llegar hasta su pequeño cuarto en la pensión, donde, entre lágrimas y gritos de dolor, trató de encontrar algo de consuelo. Pero en ese momento, una vecina escuchó sus gritos y corrió a ayudarla. Era una mujer mayor llamada Rosa, que vivía sola y siempre había sentido simpatía por Valeria. Al ver el estado en el que estaba, Rosa no dudó en llamar a una ambulancia. «Tranquila, querida, ya viene la ayuda. No está sola», le susurró Rosa mientras sostenía la mano de Valeria, tratando de darle fuerzas. Después de lo que pareció una eternidad, la ambulancia llegó y Valeria fue llevada al hospital. Los dolores eran insoportables, pero en medio de su sufrimiento, Valeria se aferró a la idea de que su hijo merecía llegar a este mundo, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Cada lágrima, cada grito, era una prueba más de su determinación por traer a su hijo al mundo. Horas después, entre el cansancio y el dolor, Valeria escuchó el primer llanto de su hijo. Un llanto que le dio fuerzas, que la llenó de un amor indescriptible. «Es un niño», le dijo el médico mientras colocaba al pequeño en sus brazos. «¿Cómo se llamará?». Valeria miró a su hijo, sintiendo las lágrimas correr por su rostro, y susurró: «Miguel. Lo llamaré Miguel». En ese momento, mientras sostenía a Miguel contra su pecho, Valeria sintió que todo el sufrimiento, el dolor y la soledad que había soportado habían valido la pena. Porque en sus brazos estaba la razón de su lucha, la razón por la que había soportado el abandono, el desprecio y la miseria. Miguel era la prueba de que, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Los primeros días después del nacimiento de Miguel fueron extremadamente difíciles. Valeria no podía darse el lujo de dejar de trabajar, incluso con un recién nacido en sus brazos. Cada mañana, envolvía a su bebé en una manta y lo llevaba al puesto de frutas, donde Teresa la ayudaba a cuidar de él mientras Valeria atendía a los clientes. No era el tipo de vida que había imaginado para su hijo, pero era todo lo que podía ofrecerle en ese momento. Con el paso de las semanas, Valeria comenzó a sentir una nueva determinación crecer dentro de ella. Sabía que no podía quedarse estancada en esa vida para siempre. Tenía que hacer algo, encontrar una forma de asegurar un futuro mejor para su hijo. Cada vez que miraba a Miguel, veía en sus ojos la esperanza de un futuro que todavía no conocían, y eso la impulsaba a seguir adelante. Una noche, mientras acunaba a Miguel para que se durmiera, Valeria decidió que era hora de cambiar su destino. Recordó los años que había pasado en la universidad, antes de que Ricardo la abandonara, y como siempre había soñado con convertirse en una profesional. Se prometió a sí misma que encontraría la forma de continuar sus estudios, de lograr algo más que trabajar en un puesto de frutas. Porque no solo quería sobrevivir, quería que su hijo se sintiera orgulloso de ella algún día. Valeria comenzó a buscar maneras de estudiar de noche, mientras Miguel dormía. Leía libros que conseguía de bibliotecas públicas y se inscribió en cursos gratuitos en línea. Cada minuto que pasaba estudiando era un paso más hacia el futuro que soñaba. No fue fácil. Muchas veces se quedó dormida sobre los libros, agotada por el trabajo y las responsabilidades de ser madre soltera, pero cada vez que se sentía tentada a rendirse, pensaba en Miguel y encontraba la fuerza para continuar. Las críticas no se hicieron esperar. La gente que pasaba por el puesto de frutas murmuraba a sus espaldas, diciendo que estaba perdiendo el tiempo, que nunca lograría nada, que su destino estaba sellado desde el momento en que Ricardo la había dejado. Pero Valeria aprendió a ignorarlos.
Sabía que su valor no dependía de lo que los demás pensaran de ella, sino de lo que estaba dispuesta a hacer por su hijo. Los días pasaban, y Valeria continuó con su rutina, trabajando, cuidando de Miguel y estudiando. Cada pequeño logro, cada nueva lección que aprendía, era un recordatorio de que estaba avanzando, de que estaba construyendo algo para el futuro de su hijo. Y aunque el camino era duro y lleno de obstáculos, Valeria no permitió que nada la detuviera. A pesar de las lágrimas, del cansancio y de las noches sin dormir, Valeria siempre encontraba la manera de sonreírle a Miguel cada mañana, asegurándole que todo estaría bien. Porque en el fondo, sabía que, por muy oscura que pareciera la vida en ese momento, estaba sembrando las semillas de un futuro brillante para su hijo y para ella misma. Un futuro que, aunque aún no podía verlo, sabía que estaba destinado a ser grande. Con el paso del tiempo, la determinación de Valeria solo creció. Cada día, su hijo Miguel se convertía en su mayor motivación para seguir adelante. Valeria no quería que su hijo la viera como una madre que solo sobrevivía. Ella quería ser un ejemplo, una inspiración para él. Fue así como decidió que era hora de dar un paso más hacia sus sueños. Un día, mientras revisaba los anuncios de trabajo en una cafetería donde solía descansar después de largas horas de trabajo, vio una convocatoria para una empresa que buscaba asistentes administrativos. Aunque sabía que no tenía la experiencia formal, decidió intentarlo. Valeria se presentó a la entrevista con el corazón en la garganta, consciente de que podría ser rechazada por no tener un currículum impecable. Sin embargo, durante la entrevista, cuando el gerente le preguntó sobre su experiencia, Valeria no dudó en contarle su historia. Habló de cómo había trabajado en el puesto de frutas, cómo había estudiado de noche y cómo había hecho todo lo posible para darle a su hijo un futuro mejor. El gerente, impresionado por su determinación y sinceridad, decidió darle una oportunidad. Los primeros meses en la empresa fueron un desafío. Valeria tuvo que aprender rápidamente, adaptarse a un mundo que parecía completamente ajeno a la vida que había conocido. Se enfrentó a comentarios condescendientes de sus compañeros, quienes la veían como alguien que no pertenecía allí. Pero Valeria se negó a dejarse intimidar. Cada vez que se sentía insegura, pensaba en Miguel y en todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. Poco a poco, Valeria comenzó a destacarse. Su ética de trabajo, su capacidad para aprender y su inquebrantable determinación la llevaron a sobresalir. Pronto, sus jefes comenzaron a notar su potencial y le dieron más responsabilidades. Valeria no solo aceptó esos retos, sino que los superó, demostrando que no era solo una madre soltera en busca de un mejor futuro, sino una mujer capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presentara. A medida que Valeria avanzaba en su carrera, comenzó a ganar confianza en sí misma. Se inscribió en un programa de capacitación para mejorar sus habilidades y, en poco tiempo, obtuvo un certificado que la acreditaba como asistente administrativa. Sus compañeros, que al principio la veían con desdén, comenzaron a respetarla. Valeria se convirtió en un ejemplo de perseverancia y dedicación para todos en la oficina. En casa, Miguel también estaba creciendo, y cada vez que Valeria llegaba cansada del trabajo, él la recibía con una sonrisa. «¿Cómo te fue hoy, mamá?», preguntaba Miguel, y Valeria siempre le respondía con la verdad, incluso si había tenido un día difícil. «Fue duro, pero seguimos adelante, hijo», le decía mientras lo abrazaba. «Porque cada día estamos un paso más cerca de nuestro sueño». Un día, durante una reunión en la empresa, Valeria presentó una propuesta para mejorar la eficiencia del departamento. Su jefe, que había visto cómo Valeria se había convertido en un pilar fundamental para la empresa, decidió implementarla. La propuesta fue un éxito y, gracias a su aporte, la empresa ahorró una cantidad considerable de dinero. Como resultado, Valeria fue ascendida a un puesto más alto, con un salario que le permitió mudarse a un mejor lugar con Miguel. Aquella noche, mientras desempacaban las pocas pertenencias que tenían, Valeria se detuvo por un momento y observó a su hijo. «Miguel, finalmente tenemos un hogar que podemos llamar nuestro», dijo, con lágrimas en los ojos. Miguel, aunque era joven, entendía el sacrificio que su madre había hecho por él y la abrazó con fuerza. «Estoy orgulloso de ti, mamá», le susurró al oído. La nueva vida que construyeron juntos trajo consigo más desafíos, pero también muchas alegrías. Valeria continuó trabajando arduamente, y en su tiempo libre, decidió inscribirse en un curso de negocios en línea.
Aunque ya había avanzado mucho, sabía que aún tenía un largo camino por recorrer y quería aprender más, prepararse para un futuro que todavía se estaba escribiendo. Con el tiempo, Valeria empezó a ganar reconocimiento en su sector. Fue invitada a participar en seminarios y conferencias, donde compartió su historia de lucha y superación. Muchas mujeres que la escuchaban se sentían inspiradas por su valentía y determinación, y Valeria se convirtió en un modelo a seguir para aquellas que también enfrentaban dificultades en su vida. Pero, a pesar de todos los logros que estaba alcanzando, Valeria nunca olvidó sus raíces. Cada fin de semana, llevaba a Miguel al puesto de frutas donde había trabajado tantos años atrás y le recordaba de dónde venían, asegurándose de que él siempre valorara el sacrificio y la humildad. Nunca olvides, Miguel, que lo que importa no es de dónde vienes, sino hacia dónde te diriges, le decía mientras ambos disfrutaban de una fruta fresca. A medida que su vida continuaba cambiando, Valeria comenzó a recibir ofertas de trabajo de otras empresas más grandes, pero ella se mantuvo fiel a la compañía que le dio su primera oportunidad. Sin embargo, sabía que su viaje apenas estaba comenzando y que, con cada paso que daba, se acercaba más a sus sueños. La Valeria que una vez fue abandonada, humillada y dejada a su suerte, ahora estaba construyendo un imperio basado en su esfuerzo, dedicación y amor por su hijo. Con el paso de los años, la transformación de Valeria fue evidente. Lo que una vez comenzó como un simple trabajo para sobrevivir, se convirtió en una apasionante carrera que la llevó a ser reconocida en el mundo de los negocios. Ya no era la mujer asustada y frágil que había sido abandonada por su esposo. Ahora era una mujer segura de sí misma, decidida y poderosa, que había aprendido a enfrentar la vida con la cabeza en alto. Valeria, a través de su perseverancia, logró abrir su propia empresa, una consultoría que brindaba asesoramiento a pequeños empresarios y emprendedores. Recordaba perfectamente lo que era empezar desde cero, y quería ayudar a otros que, como ella, soñaban con una vida mejor. Pronto, su empresa se convirtió en una de las más respetadas en su sector, y Valeria empezó a ser invitada a dar conferencias, donde compartía su historia de superación, inspirando a miles de personas. Un día, Valeria recibió una llamada que cambiaría su destino para siempre. Era de una revista de negocios muy prestigiosa, que quería incluirla en su lista de las mujeres más influyentes del año. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que todo su esfuerzo y sacrificio estaban dando frutos. No solo había logrado sobrevivir, sino que también había llegado a un punto en el que estaba dejando una huella en el mundo. A pesar de sus logros, Valeria siempre mantuvo la humildad. Seguía levantándose temprano para preparar el desayuno de Miguel, acompañándolo a la escuela y asegurándose de que, a pesar de todo el éxito, él tuviera una vida normal y feliz. Nunca dejó que su éxito la cambiara por dentro, porque sabía que su verdadera riqueza estaba en su hijo y en la familia que había formado sola. Mientras su empresa crecía, Valeria decidió expandirse al sector inmobiliario, un campo que siempre había sido dominado por hombres. A pesar de las críticas y los obstáculos que enfrentó, logró establecerse como una de las inversionistas más exitosas de la ciudad. Su nombre comenzó a aparecer en periódicos y revistas, y cada vez que caminaba por las calles, la gente la miraba con admiración y respeto. Durante una reunión de negocios, Valeria se encontró con un antiguo colega de su primer trabajo como asistente administrativa. «No puedo creer lo lejos que has llegado, Valeria», dijo él, con asombro en sus ojos. «Siempre supe que eras diferente». Ella sonrió, recordando aquellos días en los que apenas tenía para comer y sobrevivir. «La vida nos pone pruebas para que podamos descubrir de qué estamos hechos», respondió con serenidad. Pero su camino no estuvo exento de desafíos. Valeria tuvo que enfrentarse a la envidia, la competencia desleal y a las personas que intentaron menospreciarla por ser mujer. Cada vez que alguien trataba de ponerla en su lugar, ella respondía con inteligencia, demostrando que su lugar lo había ganado con esfuerzo y dedicación. Y así, con cada obstáculo que superaba, Valeria se fortalecía aún más, transformándose en una figura que inspiraba respeto y admiración. Un día, mientras estaba en su oficina revisando los informes de ganancias trimestrales de sus empresas, recibió una invitación para un evento de gala en el que se reconocerían a los empresarios más influyentes del año. La Valeria de antes habría dudado en asistir, pero la nueva Valeria, segura de sí misma, aceptó la invitación con orgullo. Sabía que era un momento para demostrar que, a pesar de todo lo que había pasado, había logrado alcanzar la cima.
En la noche de la gala, Valeria llegó al evento vestida con un elegante vestido negro que resaltaba su figura. Todos los presentes se quedaron sin palabras al verla entrar. Ella caminaba con la gracia y la confianza de una mujer que había vencido todas las adversidades que la vida le había presentado. Cada paso que daba era un recordatorio de que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz al final. Durante la gala, muchos empresarios se acercaron para felicitarla, para preguntarle cómo había logrado tanto en tan poco tiempo. Valeria, siempre con humildad, les sonreía y les decía que el verdadero secreto era nunca rendirse, sin importar cuántas veces la vida te derribe. Sus palabras resonaron con fuerza, y muchos de ellos se sintieron inspirados por la fuerza y el coraje que irradiaba. Sin embargo, lo que Valeria no esperaba era encontrarse con alguien del pasado, alguien que la había marcado profundamente. Mientras hablaba con un grupo de empresarios, giró la cabeza y vio a Manuel, el hombre que la había abandonado años atrás, observándola desde la distancia. Manuel la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración, incapaz de reconocer a la mujer que una vez dejó sola y desamparada. En ese instante, Valeria sintió un torbellino de emociones, pero no dejó que la afectara. Ella ya no era la mujer que dependía de él para ser feliz. Era una mujer completa, fuerte y poderosa, que había aprendido a amarse a sí misma y a construir su propio destino. Decidida, Valeria continuó con su conversación, ignorando la presencia de Manuel, porque sabía que su vida había tomado un rumbo que él jamás podría comprender. Esa noche, cuando regresó a casa, Valeria encontró a Miguel dormido en el sofá, esperándola. Lo observó por un momento, y una lágrima rodó por su mejilla al darse cuenta de todo lo que había logrado. «Todo lo que he hecho ha sido por ti, hijo», susurró, acariciando su cabello. «Y lo haría 1000 veces más si eso significa que tendrás un futuro mejor». Valeria había llegado al punto más alto de su transformación. Ahora era una mujer que no solo había superado su pasado, sino que también había construido un imperio desde las cenizas de su dolor. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, y estaba lista para enfrentarla, con la misma valentía y determinación que la habían llevado hasta donde estaba. Era una tarde lluviosa cuando Valeria decidió visitar uno de los edificios que su empresa acababa de adquirir en el centro de la ciudad. Estaba orgullosa de ver cómo su firma estaba creciendo y expandiéndose, consolidando su posición en el mercado inmobiliario. Vestida con un elegante traje blanco y tacones que resonaban en el mármol, Valeria caminaba por el vestíbulo del edificio, supervisando las renovaciones, cuando de repente, escuchó una voz familiar detrás de ella. «¿Valeria? ¿Eres tú?», preguntó la voz, llena de incredulidad y sorpresa. Al girarse lentamente, Valeria se encontró cara a cara con Ricardo, el hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba. El tiempo había dejado marcas en él. Sus ojos ya no tenían el brillo arrogante de antes, y su postura se había vuelto más encorvada, como si los años de decisiones equivocadas lo hubieran aplastado. Al verlo allí, frente a ella, Valeria sintió un torrente de emociones que amenazaron con desbordarse. Dolor, rabia, tristeza y, sorprendentemente, compasión. Ricardo no podía creer lo que veía. La mujer que él había despreciado y dejado atrás estaba ahora de pie frente a él, emanando una aura de éxito y confianza que lo hizo sentir insignificante. «No puede ser», balbuceó. «¿Cómo es posible? La vida tiene formas curiosas de mostrarnos quiénes realmente somos, Ricardo», respondió Valeria, con una serenidad que desarmó al hombre. Su voz era firme, sin rastro de la fragilidad que él recordaba. Ricardo intentó acercarse, pero Valeria dio un paso atrás, manteniendo la distancia entre ellos. «Cuando te fuiste, pensé que mi vida había terminado», continuó ella. «Pero fue en ese momento, en el más profundo de los abismos, cuando descubrí la fuerza que llevaba dentro. Y hoy estoy aquí, no para demostrarte nada a ti, sino para recordarme a mí misma lo lejos que he llegado». Ricardo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Había imaginado muchas veces este momento, pero nunca pensó que sería él quien se sentiría pequeño y desamparado. «Yo cometí un error, Valeria», admitió, bajando la mirada. «Te dejé cuando más me necesitabas, y he vivido con esa culpa desde entonces». Valeria lo observó por un momento, intentando comprender si había sinceridad en sus palabras. Recordó las noches de llanto, los días interminables buscando trabajo con un bebé en brazos,
y la soledad que la había acompañado durante años. Pero también recordó cómo había resurgido, cómo había luchado por ella y por su hijo, y cómo, en ese proceso, había encontrado su verdadero valor. No estoy aquí para juzgarte, Ricardo, dijo finalmente. Pero no te equivoques, ya no soy la mujer que dejaste atrás. Aprendí a valerme por mí misma, y eso es algo que nadie podrá quitarme jamás. La lluvia seguía golpeando las ventanas del edificio, creando un ambiente casi surrealista. Ricardo la miró con ojos llenos de arrepentimiento. Valeria, yo quisiera que me dieras una oportunidad de explicarte. Su voz se quebró. De pedirte perdón. El perdón no es algo que te otorgue a ti, Ricardo. Es algo que me concedí a mí misma hace mucho tiempo, respondió ella, con la mirada fija y segura. Entendí que aferrarme al odio solo me iba a destruir, y yo tenía mucho por lo cual vivir, mucho por lo cual luchar. El silencio que siguió fue pesado, denso, lleno de palabras no dichas y de heridas que nunca terminaron de sanar. Ricardo se dio cuenta de que Valeria no necesitaba sus disculpas para seguir adelante. Ella ya había hecho las paces con su pasado, y eso era algo que lo desarmó completamente. Por primera vez, se dio cuenta de que había perdido mucho más que a una esposa. Había perdido la oportunidad de estar al lado de una mujer extraordinaria, que había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Me siento orgullosa de quien soy, Ricardo. Y, aunque me abandonaste en el momento más difícil de mi vida, aprendí a transformar ese dolor en la fuerza que me impulsa cada día, continuó Valeria, sus ojos brillando con determinación. Ahora soy la mujer que siempre debí ser, y eso es algo que jamás me podrás quitar. Ricardo asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sintió un dolor profundo en el pecho, una mezcla de arrepentimiento y admiración por la mujer que estaba frente a él. Me alegra que hayas encontrado tu camino, Valeria, murmuró, con la voz temblorosa. Siento no haber estado a tu lado para apoyarte. No lo necesitaba, Ricardo. Siempre tuve a alguien mucho más importante que me apoyó. A mí misma, respondió ella con una sonrisa suave, pero firme. En ese momento, Ricardo se dio cuenta de que Valeria nunca le perteneció, que su luz nunca estuvo destinada a ser apagada por la oscuridad de su abandono. Y mientras la veía alejarse, se dio cuenta de que había presenciado la transformación de una mujer que, contra todo pronóstico, había aprendido a volar, aun cuando él había sido quien intentó cortarle las alas. Valeria, sin mirar atrás, continuó caminando, sintiendo el poder y la libertad que la acompañaban con cada paso que daba. Ya no era la mujer rota y desesperada que una vez fue. Era la encarnación de la resiliencia y el coraje. Y nada, ni siquiera el peso de su pasado, podría detenerla ahora. Mientras Ricardo caminaba por la ciudad en medio de una tormenta de pensamientos, algo en su corazón comenzó a inquietarlo. La imagen de Valeria, radiante y exitosa, no podía salir de su mente. La mujer que había abandonado y que consideró débil, ahora era un símbolo de fortaleza y triunfo. No podía evitar sentirse abrumado por la culpa y la vergüenza que lo invadían a cada paso que daba. Se detuvo frente a un gran edificio y reconoció el logotipo de la empresa de Valeria. Sabía que tenía que enfrentarse a su pasado. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era el éxito de Valeria, sino el peso de su propia traición. Las palabras de ella aún resonaban en su mente. Yo no necesitaba tu ayuda. Encontré mi propia fuerza. En ese momento, Ricardo comprendió que nunca había entendido el verdadero valor de Valeria, ni el sacrificio y la lucha que había enfrentado para llegar a donde estaba. Con pasos lentos, Ricardo decidió entrar al edificio y pedir hablar con Valeria. La recepcionista lo miró de arriba a abajo, como si reconociera en él a alguien que no pertenecía a ese lugar. ¿Tiene una cita con la señora Valeria?, preguntó con frialdad. Ricardo negó con la cabeza y, con voz temblorosa, respondió: No, pero necesito verla. Es urgente. Mientras esperaba, su mente viajó 7 años atrás, al día en que decidió abandonar a Valeria. Recordaba claramente cómo ella lloraba, suplicándole que no la dejara, mientras él, cegado por el miedo y el egoísmo, se alejaba sin mirar atrás. Recordaba la angustia en sus ojos y cómo, en un momento de desesperación, ella le había gritado que algún día se arrepentiría de esa decisión. Ahora, cada palabra se había convertido en una realidad que lo perseguía día y noche. Finalmente,
La puerta de la oficina de Valeria se abrió y ella apareció, más imponente que nunca. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, preguntó, su voz dura como el acero, pero con un matiz de tristeza que no podía ocultar. Ricardo la miró, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Cada vez que intentaba hablar, sentía que su voz se desvanecía, como si el peso de sus acciones lo silenciara. Necesito hablar contigo, Valeria. Necesito explicarte, dijo al fin, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. ¿Explicarme qué, Ricardo?, respondió Valeria. ¿Explicarme por qué me dejaste cuando más te necesitaba? ¿Por qué decidiste abandonarme cuando estaba esperando a nuestro hijo? No hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. Ricardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Cada palabra de Valeria era un recordatorio de su cobardía y egoísmo. Bajó la mirada, sin poder enfrentarla, y susurró: lo sé, fui un cobarde. Te dejé porque tenía miedo. Miedo de la responsabilidad, miedo de no estar a la altura. Pensé que huyendo de ti, podría evitar ese miedo. Pero me equivoqué. Lo único que logré fue perder a la mujer más increíble que he conocido. Valeria lo miró con ojos llenos de dolor y recordó todos los momentos de sufrimiento que había pasado, los días en que no tenía ni para comer, los momentos en que tuvo que enfrentarse a la soledad y la desesperación. Mientras tú te alejabas y vivías tu vida, yo tuve que luchar cada día para que nuestro hijo tuviera un techo, para que no le faltara nada. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo, sin querer mostrar ninguna debilidad. Yo enfrenté todo lo que tú no tuviste el valor de enfrentar. Sé que no merezco tu perdón, Valeria, dijo Ricardo, con la voz quebrada. Pero cada día de mi vida he vivido con el peso de mi error. Cada día me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado la decisión correcta. Tú eres todo lo que siempre quise ser, todo lo que me faltó ser. No se trata de lo que tú no fuiste, Ricardo. Se trata de lo que yo decidí ser, respondió Valeria, firme. Decidí no dejar que el abandono me definiera. Decidí luchar por mí, por nuestro hijo, por el futuro que tú me arrebataste. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a Valeria, incapaz de soportar la culpa que lo consumía. Perdóname, por favor, perdóname por todo el dolor que te causé, suplicó, con lágrimas en los ojos. Valeria lo observó, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. El hombre que tenía frente a ella ya no era el mismo que la había abandonado. Ahora era un reflejo de lo que el miedo y la cobardía pueden hacerle a alguien. No se trata de perdonarte a ti, Ricardo. Se trata de que yo ya me perdoné a mí misma por amarte, por creer en ti, y por dejar que me hicieras daño. Eso es lo que me permitió seguir adelante. Ricardo la miró con admiración, dándose cuenta de que Valeria había alcanzado un nivel de fuerza y sabiduría que él jamás podría comprender. Eres increíble, Valeria, murmuró. Gracias por mostrarme lo que significa ser realmente fuerte. No hice esto por ti, respondió Valeria. Lo hice por mí y por Miguel. Y no voy a permitir que nada ni nadie nos quite lo que hemos construido. Las palabras de Valeria dejaron a Ricardo en silencio. En ese momento, comprendió que ella no solo había superado el pasado, sino que lo había transformado en la base de su grandeza. Mientras Valeria se alejaba, supo que el verdadero arrepentimiento no era suficiente para cambiar lo que había perdido. Pero quizás, solo quizás, su historia no tenía que terminar ahí. Valeria se encontraba frente a la gran ventana de su oficina, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la noche. A pesar de que había logrado todo lo que alguna vez soñó y más, sentía que algo dentro de ella aún estaba sin resolver. Había luchado por años para llegar a donde estaba, para demostrar que era capaz de superar cualquier obstáculo que la vida le presentara. Pero el regreso de Ricardo había removido todas esas heridas que ella creyó cerradas. De repente, la puerta de su oficina se abrió y Ricardo apareció. Sus ojos reflejaban la desesperación y el arrepentimiento que lo habían atormentado desde su reencuentro. Sin embargo, esta vez, había algo diferente en su mirada, algo que Valeria no había visto antes: la sinceridad. Valeria, por favor, necesito hablar contigo, dijo Ricardo, acercándose lentamente, como si temiera que ella lo rechazara una vez más. Valeria se mantuvo en silencio, observándolo detenidamente. Sentía una mezcla de emociones contradictorias: rabia, tristeza y quizás una pequeña chispa de esperanza.
No tienes nada que decirme que no haya escuchado ya, respondió con frialdad, intentando mantener la distancia que había construido a lo largo de los años. Sé que no merezco tu tiempo, y mucho menos tu perdón, dijo Ricardo, tragando saliva. Pero he pasado estos años viviendo con el peso de mi decisión. Fui un cobarde, un egoísta que solo pensó en sí mismo. Abandoné a la mujer que más amaba y a mi propio hijo porque no tuve el valor de enfrentar la responsabilidad. Cada día desde entonces he vivido con ese arrepentimiento. Y hoy estoy aquí porque necesito enfrentar mi error, aunque sé que es tarde. Las palabras de Ricardo eran como cuchillos afilados que perforaban el corazón de Valeria. Recordaba el día en que él la dejó, el día en que la obligó a enfrentar el mundo sola, embarazada y sin nada. Sintió la ira arremolinarse dentro de ella, como una tormenta que amenazaba con desatarse. ¿Y crees que solo porque vienes aquí y dices que te arrepientes, todo va a cambiar? Su voz temblaba, pero no de debilidad, sino de la intensidad de los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. No puedes deshacer el daño que causaste, Ricardo. No puedes borrar los años de sufrimiento, las noches en las que tuve que consolar a nuestro hijo porque preguntaba por su padre y yo no tenía respuestas para darle. Lo sé, Valeria, lo sé, respondió Ricardo, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ser un hombre diferente ahora. Quiero ser parte de la vida de Miguel, si tú me lo permites. Quiero conocerlo, verlo crecer y compensar, aunque sea un poco, todo el daño que les hice. Las palabras de Ricardo eran sinceras, pero Valeria no podía evitar sentir el dolor que todavía la atormentaba. Dio un paso hacia él, acercándose tanto que pudo ver la angustia en sus ojos. ¿Crees que puedes entrar en nuestras vidas como si nada hubiera pasado? ¿Crees que es tan simple?, exclamó, sus lágrimas finalmente escapando de su control. Miguel creció sin un padre. Yo me convertí en madre y padre para él. Lo llevé a la escuela, lo cuidé cuando estaba enfermo, lo apoyé en cada sueño que tenía. ¿Dónde estabas tú cuando necesitaba a su padre? Ricardo cayó de rodillas frente a ella, incapaz de soportar la intensidad del dolor que había causado. Lo siento, Valeria, lo siento tanto, sollozó, su voz quebrándose por completo. Sé que no puedo pedirte que me dejes ser parte de sus vidas, pero estaré eternamente arrepentido por todo el daño que les hice. Valeria lo observó, sintiendo que todas las emociones que había reprimido durante años estaban a punto de explotar. Se agachó, quedando a la altura de Ricardo, y susurró: no se trata de lo que tú sientas, Ricardo. Se trata de lo que Miguel y yo necesitamos. Y la verdad es que no sé si alguna vez podremos perdonarte. Pero lo que sí sé es que yo no puedo cargar con tu culpa. Se levantó, dejando a Ricardo aún de rodillas, y caminó hacia la ventana. Observó la ciudad, como si buscara respuestas en las luces lejanas. Finalmente, se volvió hacia él. Voy a hacer lo que sea mejor para mi hijo, dijo con firmeza. Y si eso significa darte una oportunidad para que lo conozcas, lo haré. Pero no lo hago por ti, Ricardo. Lo hago por Miguel, porque merece saber quién es su padre, aunque sea un hombre que lo abandonó. Ricardo levantó la mirada, sorprendido por las palabras de Valeria. No esperaba recibir una segunda oportunidad, pero sabía que sería su última y única oportunidad de demostrar que había cambiado. Gracias, Valeria, gracias por darme esta oportunidad, dijo, con la voz aún temblando. Valeria asintió, sin mostrar ni una pizca de emoción en su rostro. No te equivoques, Ricardo. No lo hago por ti, reiteró. Y si alguna vez vuelves a lastimarlo, no habrá segundas oportunidades. Lo protegeré, cueste lo que cueste. Mientras Valeria se daba la vuelta, Ricardo comprendió que ella era mucho más fuerte de lo que él jamás había imaginado. Y aunque no sabía si alguna vez lograría ganarse su perdón, sabía que lucharía por ello hasta el último de sus días. Valeria salió del edificio donde había tenido su último enfrentamiento con Ricardo. Afuera, Miguel la esperaba sentado en un banco, distraído, jugando con sus manos como siempre hacía cuando estaba nervioso. La expresión de su rostro reflejaba la inocencia y la pureza que aún no habían sido tocadas por la crueldad del mundo. Valeria respiró hondo y caminó hacia él, con pasos firmes pero llenos de la carga emocional que llevaba a cuestas. «Mamá, ¿cómo fue?», preguntó Miguel, levantando la mirada hacia ella, con esos ojos que tanto se parecían a los de su padre.
Valeria se sentó a su lado y lo miró con ternura, colocando una mano sobre su mejilla. Fue complicado, admitió. Hay muchas cosas que aún no entiendes, y quizás no puedas entender del todo por ahora, pero quiero que sepas que todo lo que he hecho, lo hice pensando en ti, en darte un futuro mejor. Miguel asintió, aunque su mirada mostraba la confusión de un niño que trataba de comprender las complejidades de la vida adulta. ¿Vas a dejar que lo conozca?, preguntó con la voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Valeria cerró los ojos por un momento, buscando la fortaleza que siempre había mostrado. Sí, cariño, creo que merece esa oportunidad. Pero eso no significa que olvidemos lo que pasó. Las personas a veces cometen errores que pueden cambiar el curso de sus vidas y de quienes los rodean. Pero también tienen la capacidad de cambiar, si realmente quieren hacerlo. En ese momento, Valeria recordó todas las veces que había estado al borde de la desesperación, todas las noches en las que pensó que no podría seguir adelante. Pero también recordó cómo había encontrado la fuerza en los momentos más oscuros, cómo había levantado su cabeza y había luchado por su hijo y por sí misma. Ahora, podía ver cómo su vida se había transformado, no por lo que le habían hecho, sino por cómo decidió enfrentarlo. Lo importante, Miguel, es que no permitamos que el dolor y la amargura definan quiénes somos, continuó. Yo podría haberme dejado llevar por el resentimiento, pero en lugar de eso, elegí ser fuerte, elegí construir algo mejor para nosotros. Y ahora, más que nunca, sé que esa fue la decisión correcta. Miguel la observaba con admiración, como si estuviera viendo a su madre por primera vez. Valeria sintió que, de alguna manera, había logrado transmitirle una parte de la lección que había aprendido durante esos años de lucha y sacrificio. Mamá, tú eres la persona más fuerte que conozco, dijo con una sinceridad que la hizo sonreír a pesar de las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. No, Miguel, la verdadera fuerza la encontramos en nosotros mismos, cuando decidimos no rendirnos, respondió Valeria. Y tú también eres fuerte, más de lo que imaginas. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. En ese momento, Miguel sonrió y, por primera vez, Valeria sintió que el peso que había estado cargando durante tantos años comenzaba a aligerarse. Había logrado lo que se había propuesto. Había criado a un hijo que conocía el valor de la resiliencia, la importancia del amor propio y la capacidad de perdonar. Mientras madre e hijo se levantaban para irse, Valeria miró una última vez hacia el edificio donde Ricardo seguía dentro, sumido en sus propios pensamientos y arrepentimientos. Ella sabía que su historia no terminaba ahí, que aún había muchas batallas por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía que luchar sola. Valeria tomó la mano de Miguel y comenzaron a caminar juntos hacia el futuro. Los pasos que daban eran firmes, seguros, como si el camino que tenían delante ya estuviera iluminado por la luz de todas las veces que habían superado la oscuridad. ¿Sabes, Miguel?, dijo Valeria mientras caminaban. No importa lo que pase, siempre debes recordar que merecemos ser felices, sin importar lo que digan los demás. Siempre. Miguel la miró y asintió, apretando su mano con fuerza. Lo prometo, mamá. Y así, con una promesa que trascendía el tiempo y las dificultades, Valeria y Miguel se adentraron en una nueva etapa de sus vidas. La mujer que había sido abandonada, traicionada y humillada ahora se alzaba como un faro de esperanza y fortaleza, guiando a su hijo hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Porque al final, la verdadera victoria no estaba en lo que habían logrado, sino en la persona que Valeria se había convertido y en el legado que había comenzado a construir para su hijo.